Bueno, para empezar, no te imaginabas que pudiera haber más servicios que el préstamo de libros. Pero además, mira, yo te voy a decir, la biblioteca que recuerdo yo, así como de mi juventud, de mi primera juventud, es la biblioteca del Congreso en la Ciudad de México, en la calle de Tacuba, y hasta miedo me daba entrar. Entonces, ni preguntar si había otros servicios, ¿no? Eso por una parte. También otra biblioteca que conocí antes de estudiar bibliotecología fue la de la prepa, pues con una persona o dos atendiéndola cuando mucho. Entonces, más servicios que el préstamo de libros yo no conocí. Ya después, pues me enteré que había otras mucho más modernas que tenían cosas como, por ejemplo, servicio de información en microfichas, ¿no? Como estas. Ajá, que las quise buscar para mostrárselas, porque luego ya no se conocen y nadie me cree que en cada microficha de estas podían caber hasta 60 imágenes. Cuando yo conocí las bibliotecas, que es tu pregunta, pues el servicio de préstamo de libros y ya eso fue todo. Por supuesto, la orientación al usuario, ¿no? Enseñarnos a usar la biblioteca de forma correcta. Los catálogos de tarjetas, porque no había el servicio de cómputo, hacerlos en base de datos, así que tarjetas catalográficas. Algunos servicios de recuperación de información, ya empezaba el servicio de fotocopiado en las bibliotecas y entonces podías fotocopiar algunas páginas del libro, algún artículo de revista. Préstamo interbibliotecario, ese era importante entre la UNAM básicamente y la EMBA. Pues ya alguna recuperación de artículos, de préstamo interbibliotecario, la orientación al usuario, uso del catálogo y por supuesto lugar para lectura, ¿no? Pues podemos hablar del servicio de consulta, porque sí, siempre había alguien amable que te preguntaba qué necesitabas, o tú te dirigías a una mesita o un mostrador para preguntar lo que estabas buscando. Entonces era un servicio básico de consulta y el préstamo en sala básicamente, ¿no? Porque las bibliotecas públicas pues no tienen presto a domicilio, ¿no? Yo creo que a una hora pocas son las que ofrecen ese servicio, principalmente por la desconfianza que hay con los usuarios, ¿no? Entonces sí, era básicamente eso, no pensaba uno en servicios más sofisticados como los que existen ahora. Pues obviamente los servicios tradicionales, que es el préstamo en sala y el préstamo a domicilio, básicamente el préstamo interbibliotecario casi no se ofrecía, no se acostumbraba en esas fechas. Lo que se empezaba a ofrecer como la gran novedad era que las bibliotecas abrieran el sábado y el domingo, y en época de exámenes que extendieran su horario hasta las 10, 11 de la noche. Pero básicamente eran los servicios tradicionales, salas de lectura, préstamo de libros, y en muy pocos casos eran cubículos de estudio en común. Empezaba en algunos casos a ofrecer los cubículos de estudio individual, sobre todo para los tesistas. En muy pocas bibliotecas de aquel tiempo, no era mucha costumbre. Existía también un recurso muy asistido, muy favorable, que era una lástima que no lo copiaran en otras bibliotecas, que era la biblioteca del libro alquilado. Pues no todo el mundo tenía las posibilidades económicas como para estar comprando esos textos. Pues muy favorable y de mucha aceptación para todos aquellos alumnos de escasos recursos. Lamentablemente, pues no todas las bibliotecas tenían esa posibilidad de contar con esa biblioteca del libro de texto alquilado, pero era un extraordinario servicio. Y pues los servicios tradicionales de la lectura en sala, pues la comodidad de tener por ahí una sala dedicada básicamente a lo que es lectura informal, en donde estaban revistas y periódicos cotidianos que tampoco no podía mucho comprar,
Básicamente eran los servicios tradicionales que se usaban en aquella biblioteca, nada del otro mundo. En aquel entonces yo conocía dos que eran los principales: préstamo en sala y préstamo a domicilio en la biblioteca pública. El préstamo en sala era automático. Tú llegabas, llenabas una papeletita, se la dabas al bibliotecario, el bibliotecario se metía al acervo, tardaba entre 3 y 10 minutos en traerte el material, te lo prestaba, tú lo llevabas a la mesa, empezabas a trabajar con él, no había problema. Para el préstamo a domicilio te pedían una serie de datos. Lo que sí me di cuenta en un momento dado es que en la biblioteca que yo visitaba, una de las bibliotecas públicas que yo visitaba, que era la Biblioteca Pública Sor Juan Inés de la Cruz, si tenían teléfono, contestaban el teléfono y les hacían preguntas. Yo recuerdo una vez que estaba esperando un libro, le hablaron por teléfono y le preguntaron cuál era la capital de un país. Fue el bibliotecario, agarró un atlas, la revisó, contestó, colgó y era todo. Era ese el tipo de servicio y era lo máximo, era un servicio ya de punta, ¿no? Ya ofrecían el servicio de fotocopiado. Estamos hablando ya de los 80, finales de los 70, de los principios de los 80, ya ofrecían el servicio especializado y también ofrecían la orientación y la consulta o referencia, que eran los que daban las bibliotecas especializadas. En las bibliotecas públicas o las bibliotecas escolares que yo llegué a visitar, era muy poco este tipo de servicios. Es más, si yo veía 3 personas dentro de la biblioteca, eran muchas. Siempre estaba una que era la jefa de la biblioteca y otra que era el bibliotecario, se puede decir, nada más. Si faltaba uno, el otro, se tenían que dar el servicio directamente, ¿no? Y de ahí me acuerdo muy bien, las bibliotecas especializadas ya en bachilleres, estamos hablando antes del 79 que yo terminé del colegio de bachilleres, se empezaron a surgir los catálogos colectivos, que eran unos tomos de libros gigantes, no sé si tú los recuerdes, que tenían un montón de tarjetitas en tamaño micro, fotocopiadas, y nosotros revisábamos qué biblioteca lo podía tener. Estos catálogos colectivos eran principalmente de las bibliotecas especializadas. Y entonces de ahí surgen proyectos muy grandes, porque yo recuerdo que alguien hablaba ya en esa época de OCLC, pero no el OCLC que conocemos hoy, ¿no? Que es Online Center Library Cataloging. Antes era Ohio Center Library Cataloging. Era un centro nacional o mundial de catalogación y era un proyecto cooperativo. Y entonces siempre las bibliotecas especializadas nos decían, déjenme ver el catálogo colectivo, y revisaban qué otra biblioteca lo podía tener. Y era lo que hacían. Pero obviamente todas las bibliotecas que tenían ese material estaban en el extranjero. Y para traer un libro, un capítulo o algo que nos pudiera ayudar a hacer una tarea escolar, salía carísimo. Entonces prácticamente los servicios que ofrecían eran mínimos, no como ahora que tenemos un montón de servicios especializados. Estos eran muy pocos y muy básicos. Pero ya precisando, pues el servicio de consulta en sala, de lectura en sala, por supuesto, el de catálogo también. Bueno, pues un servicio de tener un área para revistas, que también lo llegué a ver. El de orientación del bibliotecario, que siempre para mí fue muy útil. En algunas sí, por ejemplo, en alguna biblioteca ya había el servicio de estantería abierta, uno podía ir a buscar su libro, pero en la mayoría eran de servicio en barra de atención al público, en donde uno solicita el libro y te lo trae el bibliotecario. Uno que ya mencioné, el de alerta, el de conseguirte bibliografía para un tema determinado. También, pues, supe yo desde muy pronto, te digo, desde la década de los 70s, un servicio de traducción de documentos que no todas las bibliotecas lo ofrecen, incluso actualmente todavía en muchas ni se ofrecen. Por supuesto, en algunas ya empezaba a ver las primeras bases de datos donde uno de manera electrónica podía
buscar información, pero eran muy escasas esas bibliotecas. Y pues básicamente yo creo que serían, el préstamo a domicilio, ¿no? Por supuesto. Evidentemente eran los servicios de préstamo en sala, los servicios de préstamo a domicilio y los servicios de préstamo interbibliotecario, además del servicio de consulta. Cabe resaltar que en el caso de la Biblioteca de México, en la época en que yo era estudiante de secundaria de CCH, las personas responsables de consulta eran muy eficientes, muy buenas en su oficio, muy eruditas y además muy comprometidas con su labor. Entonces, para mí me asombraba, me admiraba esa disposición. Además, en CCH tuve la fortuna de estudiar la opción técnica en bibliotecología, que me sirvió mucho para determinar mi carrera, bibliotecología. Tuve la oportunidad de realizar prácticas como opción técnica en la Biblioteca Nacional de Antropología y Historia, dependiente del INAH, que se encuentra dentro del Museo Nacional de Antropología e Historia, y igualmente me admiraba mucho los servicios que se ofrecían allí, lo completa de la colección, y sobre todo que yo acompañé durante varias semanas al responsable de buscar los libros en los sótanos de la colección de la Biblioteca de Antropología, y me admiraba que conocía al dedillo la colección. Es decir, cuando anotaban mal la asignatura topográfica, aunque estuviera mal, él los encontraba. Verdaderamente admirable el dominio pleno que tenía esta persona de toda la colección, y estamos hablando de una colección de más de 300,000 ejemplares. En esta biblioteca de mi época de la secundaria, cuando conocí la primera biblioteca, eran pocos, solamente tenían préstamo en sala, no había préstamo a domicilio, como mencioné, no había fotocopiadora, no había servicio de referencia, era una biblioteca con un edificio propio, por cierto, que alguien había donado. Todo el servicio giraba en el préstamo en sala y la sala misma, ¿no?, para estudiar si uno llevaba sus propios materiales.